Ángulos en la circunferencia. Uno de los ángulos en la circunferencia es el ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? El ángulo central es un ángulo que está formado por dos radios. Este es el ángulo central y lo forman dos radios. Aquí tenemos un radio y aquí tenemos el otro radio de la circunferencia. Bien, y este es el ángulo central. El ángulo central, de acuerdo a sus lados, subtiende un arco. Este es el arco. Este es el arco que subtiende este. Bien, veamos los símbolos que vamos a utilizar. ¿Cómo representamos el arco cuyos extremos es el punto A y el punto B? Entonces, para representar un arco, utilizaremos este símbolo y esto quiere decir arco. ¿Cuál es la medida del arco? Lógicamente el arco va a tener una medida y entonces para representar la medida de un arco utilizaremos la letra M minúscula y la simbología del arco. Esto quiere decir medida del arco. ¿Vale? Medida del arco. Ahora el ángulo se puede representar, ya saben ustedes, de varias formas. Necesitamos darle un nombre a este ángulo. Le voy a llamar el ángulo alfa. El ángulo alfa es una letra griega que se llama de esa forma y es parecido a un 8 acostado. Ángulo alfa. Ahora, el ángulo alfa se puede representar con la simbología de un ángulo y luego la literal, ángulo alfa. Este es igual a ángulo alfa. Pero también el ángulo alfa tiene una medida, por lo tanto vamos a utilizar también la simbología medida del ángulo alfa. Esto quiere decir medida del ángulo alfa. También sabemos que el ángulo alfa se puede representar con los tres puntos, ya que el ángulo central está formado por dos radios y el vértice, este es el vértice. El vértice está en el centro de la circunferencia. Este es el vértice del ángulo y coincide con el centro de la circunferencia. Bien, entonces podemos decir el ángulo alfa se puede leer de esta manera: el ángulo AOB. Entonces, ángulo AOB. También se puede representar de esta manera: medida del ángulo AOB, que se refiere al ángulo central. Muy bien, una vez dado la simbología a utilizar, ahora veamos cómo se relaciona el arco que subtienen los radios con relación al ángulo. Vamos a borrar esta parte. La forma en que se relacionan es de la siguiente manera. A ver, aquí. La medida del ángulo alfa, la medida del ángulo
alfa es igual a la medida del arco, es igual a la medida del arco AB. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir lo siguiente. Si alfa, voy a borrar un poquito aquí. Si alfa es igual a 55 grados, entonces la medida del arco también es 55 grados. ¿Cuál es la razón? De que la medida del ángulo alfa en este caso es igual a la medida del arco. Eso quiere decir, si la medida de un determinado ángulo central, por ejemplo, si la medida del ángulo central es de 15 grados, este va a ser igual a la medida del arco AB o cualquier otra literal que lleve, y va a ser igual también a 15 grados. Bueno, escribimos bien acá. De acuerdo a la formulita podríamos decir medida del arco es igual a 15, la medida del arco AB es igual a 15 grados. Entonces lo escribimos mejor por separado. La medida del ángulo central, por ejemplo, de 75 grados, es igual a la medida del arco, es igual a la medida del arco AB, que es 75 grados. Bien, de aquí en ocasiones los maestros damos problemas relacionados. Vamos a hacerlo aquí en forma gráfica. Voy a dejar esto y voy a colocar otro ángulo. Borramos esto. Borramos esto también. Y hacemos ejemplos aquí en la circunferencia. Supongamos que yo tengo un ángulo central de 25 grados. Pregunta, ¿cuánto mide su arco? Su arco mide 25 grados. Es un ejemplo. Veamos otro ejemplo acá. Ejemplo, si el arco AB mide 15 grados, pregunta, ¿cuánto mide el ángulo central? Acuérdense que el ángulo central es este. Pregunta, ¿cuánto mide el ángulo central? Bueno, pues también mide lo mismo que el arco. Entonces, problema. Cuando dan el arco, calcular la medida del ángulo central. Si dan el ángulo central, aquí cambio de color. Supongamos ahora que este sea el ángulo central. El ángulo central, por ejemplo, que sea 120 grados. Ángulo central, 120 grados. Pregunta, ¿cuánto mide el arco que subtienen los radios? Bueno, pues mide lo mismo, 120 grados. ¿Sí me expliqué? Problema. Damos el ángulo central y calcular la medida del arco. Viceversa. Damos la medida del arco y calcular la medida del ángulo central. Y de esta manera, pues se trabaja lo que es un ángulo central en la circunferencia. ¿Vale? Nos miramos. Hasta la próxima.